¿Qué tal? ¿Cómo están? 6 de la mañana, muy buenos días. Aquí empieza el matinal. Sí, muy buenos días, Laila, muy buenos días a ustedes. Es martes 27 de mayo y amanecemos con novedades de ese atropello masivo en Liverpool, en Inglaterra. Sí, la policía descarta la motivación terrorista y lo califica de hecho aislado. El conductor, un hombre de 53 años, ha sido ya detenido. ¡Oh! ¡No! Aceleró sin miramientos contra la multitud que celebraba la victoria de la Liga Inglesa. Arrolló a todo el que encontraba a su paso, muchos de ellos niños, y dejó a 27 personas ingresadas en el hospital, 2 de ellas graves. Israel anuncia un ataque sin precedentes sobre Gaza. Sí, además pide a toda la población que abandone el sur de la franja. Las bombas caen sin descanso y no tienen miramiento, como la que ayer arrasaba una escuela en la que solo sobrevivía esa niña en mitad de un infierno de fuego. Con este panorama, Alemania se desmarca de la petición de la Cumbre de Madrid de embargar las armas a Israel. Dice que, como todo país, tiene derecho a ellas. Y hoy se vota en Bruselas la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego. Sí, un nuevo requisito de Junts para seguir apoyando al gobierno necesita el apoyo de todos los países. Para ello, España ha propuesto asumir los costes de la interpretación simultánea. Los populares se oponen y han pedido también a Vox que busque alianzas para que la iniciativa no salga adelante. Bueno, y habrán notado el calorcito esta noche. Vaya, si se ha notado, porque ha sido la más calurosa en lo que llevamos de año. Y lo que nos espera por el día será bastante peor. Hoy se van a superar los 30 grados en buena parte de España y en algunos lugares como Extremadura o Andalucía podrán alcanzar hasta los 40. Estamos ante la primera ola del calor, de la temperatura y en pleno mes de mayo. Empezamos con ese horror que se vivió ayer en Liverpool tras el atropello masivo en una calle atestada de gente durante la celebración de la Premier League. La policía ya ha detenido al conductor, es un hombre británico de 53 años que impactó contra los aficionados y que se llevó por delante a medio centenar de personas. Sí, la policía de hecho pues insiste en que ha sido un incidente aislado y descarta que sea un acto terrorista. 27 personas están hospitalizadas, 2 de ellas en estado muy grave. Cientos de aficionados abarrotaban las calles de Liverpool para ver a los campeones de la Premier, hasta que llega este momento. Un coche entra en la ruta prevista, a la altura de Water Street. Los aficionados le recriminan y la situación se empieza a tensar. El vehículo recorre 250 metros pasando entre la multitud hasta que finalmente acelera y embiste contra ella, dejando a su paso una escena de caos total. Nuestros equipos levantaron rápidamente el vehículo, sacaron a 3 adultos y a un niño de debajo. En total, 47 personas han resultado heridas, 27 han tenido que ser hospitalizadas, entre ellas 4 niños, de los cuales uno se encuentra en estado grave. El conductor es un hombre de 53 años que ha sido detenido en el momento. Creemos que se trata de un hecho aislado. Por el momento no estamos buscando a nadie más en relación a él. El incidente no se está tratando como terrorismo. La policía de Merseyside investiga ahora para esclarecer los hechos. Ha arrojado una sombra muy oscura sobre lo que había sido un día alegre para la ciudad. El mundo entero manda hoy sus condolencias a los Reds. Bueno, y hoy muy pendientes de Bruselas porque el gobierno de España lleva a la Unión Europea al debate para incorporar el catalán, el euskera y el gallego como idiomas oficiales. Sí, es importante destacar que esta iniciativa es una exigencia de Junts para seguir apoyando a Pedro Sánchez, pero para que la propuesta salga adelante deben aprobarla todos los países. Lluís Tobar. Sí, ¿qué tal? Buenos días. El principal obstáculo que se va a encontrar el gobierno esta mañana, y no es algo menor, es la unanimidad. Esta propuesta, la oficialidad del catalán, del vasco y del gallego, no puede contar con ningún país en contra. Y a esta hora nos consta que cerca de una decena de países todavía tienen dudas sobre el encaje jurídico, legal, pero también económico de la propuesta. Aún así, en el gobierno están convencidos de que tienen opciones por varias razones. La primera es la presión política y diplomática, que nos consta que en los últimos días se ha trasladado al más alto nivel político, es decir,
seguir, ya no se negocia aquí en los pasillos de Bruselas, sino que esta negociación se ha trasladado a nivel de capitales, con la implicación directa de los gobiernos, del ministro de Exteriores y también del propio Pedro Sánchez. Además, desde el gobierno aseguran que en el último año y medio, desde que entró esa propuesta por primera vez en septiembre de 2023 aquí en el Consejo de la Unión Europea, se ha movido ficha y se han presentado nuevos documentos que hacen que mañana estos países que todavía tienen dudas se acaben decantando por aprobar la propuesta. Una nueva trama de supuesta corrupción salpica al gobierno. Una conversación publicada por El Confidencial revela que una militante del PSOE, que ocupó altos cargos en empresas públicas, buscó información comprometedora para atacar al jefe de la UCO, que es el encargado de vigilar la acción del Ejecutivo. Sí, el PSOE dice que esa militante, Leire Díaz, no habla en nombre del partido. Ella misma ha negado trabajar para los socialistas y dice que realizaba un reportaje de investigación. Esta mujer es Leire Díaz Castro. En ese momento era directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. El Confidencial la sitúa ahora en el entorno del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. En los audios que publica El Confidencial, Leire Díaz pide a un empresario procesado en una trama de hidrocarburos, Alejandro Hanlin, información que comprometa al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas. Yo, con que haya 4 cosas documentadas me vale, no hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Leire Díaz insiste en que necesita que caiga Balas, al que acusa de pertenecer, dice literalmente, a la camorra de la Guardia Civil. A cambio, el empresario quiere saber qué gana él. Si hace justicia conmigo, creerme que yo los desmonto, porque yo no soy un delincuente. Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Desde el PSOE niegan rotundamente cualquier relación con Leire Díaz. Desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca. Mientras en el PP le dan toda la credibilidad a la información. Estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española. Y es propio de una organización criminal y es un comportamiento que no puede quedar impune. La Asociación Profesional Independiente de la Guardia Civil ha mostrado preocupación porque se esté tratando de interferir, dicen, en la labor de la UCO. Y no ha tardado el ministro del Interior en salir a defender a la UCO, también al gobierno. Dice que nunca han intentado desde Moncloa entorpecer ninguna de sus investigaciones. Fernando Grande Marlaska ha insistido en que confía plenamente en todas las unidades policiales. Yo confío en todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y siempre actuando bajo principios, que es lo que yo siempre exijo, de neutralidad y objetividad. El Partido Popular, por su parte, se prepara para celebrar su Congreso Nacional a principios de julio. Sí, su líder, Alberto Núñez Feijóo, llamaba al voto útil de centro-derecha en el programa de Ana Rosa en esta casa, cuando Vox compromete una mayoría. Queda un mes y atención, porque habrá cambios en los equipos. ¿Quiénes? Genera la expectación. Atentos a la pantalla, porque eso lo diré cuando toca. Se fijarán también criterios políticos. Un rearme moral y acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del gobierno, sino que es oportuno porque hemos de generar una atmósfera de ilusión. Ilusión solicitada ya por Aznar y por Ayuso, y Feijóo apunta alto. Yo quiero 10 millones de votos. Un objetivo que puede verse oscurecido por una gestión, la de la Dana. Creo que ninguna de las administraciones estuvieron a la altura. Creo que hemos tenido muchos errores. Valencia, granero de votos que se torna esencial, y de ahí la pregunta de si Mazón seguirá siendo el candidato a la Generalitat. De eso hablaremos, y hablaremos en el momento oportuno. Y oportuno es el tema de Israel. Esta es la posición. No puede abrir fuego contra la población civil ni impedir ayuda humanitaria. De actualidad también la investigación a residencias de ancianos madrileñas durante la pandemia. Feijóo está convencido de que se aclarará y muestra tranquilidad. Al PP salpica este caso que les vamos a contar, porque hay máxima indignación entre las familias de los mayores que durante la pandemia murieron en las residencias. Sí, ayer iban a declarar los responsables de los protocolos que no permitieron hospitalizarlos en la Comunidad de Madrid, pero todo se ha retrasado porque no disponían de la documentación. Antonio Burgueño, asesoró a Ayuso, tenía que medicalizar las residencias. Le llamaron general por su plan de medicina de guerra. No tienen nada que decir, esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir?
las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. Esperemos que sea más claro en el juzgado y digan la verdad y apunten hacia quien les dio las órdenes, ¿no? Ya estuve aquí la primera vez y le enseñé a Carlos Moore. Esta señora era mi madre y usted ha colaborado a que muera. Carlos Moore esquiva a las víctimas. Reconoció como testigo que firmó el protocolo que impidió la asistencia. Las personas que tenían cierto grado de discapacidad fueron las que no fueron trasladadas a los hospitales. Entendemos que fueron discriminados. Martínez Peromingo, también por la puerta de atrás. Supuestamente diseñó esos protocolos y los aplicó. Heredó el puesto de Moore. Había por encima de ellos un consejero de Sanidad, había una presidenta de la comunidad. Necesitamos que tiren de la manta. Utilizaron a los médicos que se iban a emplear para medicalizar las residencias, se utilizaron para llevarlos al IFEMA. Y ahí tenían que ir los que tosían un poquito o los que le dolía la cabeza. Y los graves morían asfixiados. Solo en la residencia de Usera, que ha reactivado esta causa, murieron 42. Y hoy importante cita judicial declara el abogado de González Amador. Sí, lo hace como testigo en el caso que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su testimonio será clave para aclarar si asumió 2 delitos fiscales en nombre de Amador y conocer si difundió ese correo electrónico en el que reconocía los delitos a más gente. ¿Por qué compró esa empresa por medio millón? Y tras 2 citaciones pospuestas, ayer José Luis Ábalos comparecía en la Comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. El exministro ha asegurado que nunca se puso en contacto con ningún miembro del Ejecutivo canario para tratar sobre este tema. Ábalos ha insistido en que no sabe cómo o a través de quién llegó la empresa de Víctor de Aldama implicada en el caso Koldo a Canarias. Yo no intermedié con nadie ni hablé con nadie, ni antes, ni durante, ni después, con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni a nivel administrativo. Al mismo tiempo que Ábalos hacía esas declaraciones en Canarias, en el Senado se llevaba a cabo la comisión que investiga los supuestos enchufes del exministro con varias mujeres a las que habría colocado en empresas públicas. Sí, en ella declaraba la exgerente de la empresa en la que se contrató a la expareja de Ábalos. Ha desvelado que la obligaron a renunciar para frenar las investigaciones de ese contrato. La exgerente reconoce irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez. Una serie de anomalías. Pero se desvincula de todo. Ni sabía quién era Jessica ni su relación con el ministro. No, si no sabías de su existencia menos de su parentesco. Contradice lo que declaró el viernes pasado en la misma comisión Virginia Barbancho, su subordinada y la superior directa de la expareja de Ábalos. Aseguró en la Cámara que ella le reportó todo a su jefa minuto a minuto. Y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa que me mandaron callar. Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación. Caridad Martín lo niega rotundamente. Nunca le llegó una queja de Virginia Branchano diciendo que... No. El día anterior a la declaración de Jessica en el Supremo, altos cargos del grupo Traxa le instaron a cesar su puesto. Para evitar daños reputacionales a la empresa y por el bien de la empresa. Le pidieron hacer ese sacrificio, dice, que he sido una cabeza de turco. Por lo que pudiese decir la expareja de Ábalos en el alto tribunal. Y novedades en el caso contra el hermano de Pedro Sánchez por su presunta contratación a dedo en la Diputación de Badajoz. La jueza ha anunciado que remitirá la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en cuanto le confirmen el aforamiento del líder de los socialistas extremeños, de Miguel Ángel Gallardo. Este consiguió convertirse en diputado autonómico en tiempo récord y solo horas antes de que la jueza lo enviara al banquillo. Con su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia es el único que puede juzgarlo y es el que tiene la decisión, además de abrir un juicio oral. Ahora la magistrada exige a la Asamblea Extremeña y a la Junta Electoral que le confirmen ese aforamiento para remitir la causa. El secretario del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado a la presidencia de la Diputación de Badajoz y a su puesto como concejal, pero sí se mantendrá como aforado. Recuerden que solicitó ese aforamiento justo antes de que la jueza abriera juicio oral contra él, varios miembros de la Diputación y el propio hermano de Pedro Sánchez. Gallardo dice que es víctima de una cacería y que su intención no era escaquearse de esa causa, sino entrar en la Asamblea para liderar la oposición al PP. Y una vez aforado, reta a la presidenta popular a suprimir el aforamiento para todos los diputados extremeños. Están engañando a la gente, porque el aforamiento ni significa inmunidad
ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo. Y en el plano internacional, Israel sigue arrasando Gaza. Ahora lanza una nueva orden de evacuación a casi todo el sur de la franja para llevar a cabo un ataque, dice, sin precedentes. Como siempre habla de objetivos terroristas. Sí, pero la realidad es que la mayoría de los muertos siempre son civiles, mientras las grandes potencias aliadas dejan a Israel impune. Alemania acaba de defender el derecho de Tel Aviv a tener armas, se opone a un embargo, armas que provocan historias tan terribles como esta. El fuego devora poco a poco esta escuela de Gaza, mientras entre las llamas aparece la silueta de la pequeña War Halal. Es una de las supervivientes del ataque de Israel al lugar en el que viven decenas de refugiados. El bombardeo ha dejado al menos 36 fallecidos. 6 de ellos son hermanos de Ward. También su madre ha fallecido. Ella, acompañada de su tío, no es capaz de asimilar aún la tragedia. Los cuerpos de las víctimas yacen apilados en la morgue. Entre tanto horror, los equipos de rescate logran sacar con vida a esta otra niña sepultada bajo los escombros. Según esta superviviente, en la escuela solo se refugiaban familias con niños, mientras que según Israel era el escondite de una célula terrorista de Hamas. Mientras Israel sigue escalando en sus ataques, en unos días se cumplirán 600 desde el inicio de la guerra. Ahora su ejército prepara otro ataque sin precedentes y ha ordenado el desalojo del sur de la franja. En una Gaza ya arrasada se ha pedido a la población evacuar zonas como Han Yunis, destruida al 95%. El objetivo, según los planes militares filtrados a la prensa israelí, es controlar el 75% del enclave en los próximos 2 meses. Bueno, prometió que pondría punto y final a la guerra en Ucrania, pero Donald Trump obtiene como respuesta de Vladimir Putin sucesivos y letales ataques rusos contra territorios ucranianos. El presidente de Estados Unidos ha perdido la paciencia y de hecho ha llamado loco a Putin. Desde el Kremlin dicen que está sometido a una enorme carga emocional. La paz en Ucrania la verdad es que no parece estar cerca y Estados Unidos ya ha empezado a hablar de sanciones a Rusia. Dori Toribio. El presidente Donald Trump ha dejado la puerta abierta a imponer sanciones adicionales contra Rusia, algo que ya ha sugerido antes, pero que no ha concretado hasta ahora. Más bien al contrario, con todos esos gestos y buenas palabras hacia Vladimir Putin. Pero ahora Trump parece endurecer el tono y por eso aquí en Washington ahora también está aumentando la presión de muchos republicanos en el Congreso, como el senador Chuck Grassley, que piden a la Casa Blanca que tome ya medidas contra el Kremlin. Y mientras es evidente que la frustración del presidente Trump está aumentando con la guerra en Ucrania, en sus últimos mensajes ha cargado contra Putin, diciendo que se está volviendo loco, y también contra Zelensky, diciendo que todo lo que sale de su boca es un problema. 28 de febrero, Donald Trump abronca ante la prensa al presidente ucraniano en el despacho Oval por jugar, decía, con la Tercera Guerra Mundial. A los 2 meses, en el funeral del Papa, se acercan frente a frente en una silla a centímetros, como en una confesión, y charlan en susurros. Cuando Putin boicotea, ahora en mayo, la cumbre de Estambul con Zelensky, Trump viene a darle la razón otra vez. Esto solo se arregla cuando hablemos entre nosotros. Hablaron hace pocos días, fue bien parece. Hace horas llamaba loco al presidente de Rusia y lo amenazaba con más sanciones. En fin, las 24 horas en las que iba a arreglar la guerra de Ucrania se están haciendo eternas y mareantes. Más vaivenes sin un panel al menos tan grande como el que sacó aquel día el presidente. Es imposible saber cuál es la situación actual en la negociación arancelaria con cada país o empresa, de tantos pasos adelante y atrás. También prometió soluciones rápidas en Gaza y con el programa nuclear iraní, con amenazas hiperbólicas que de momento no se concretan. La gran duda es si la crónica minuto a minuto de lo que ocurre en su cerebro y que él mismo retransmite es parte del agotador arte de la negociación. O responde, como asegura su antiguo gurú Steve Bannon, a una estrategia de aturdimiento de los medios de comunicación para que no sepan, dice, por dónde vienen los tiros. Bueno, y tremenda la que se ha liado por unas imágenes, estas, las del presidente francés y su esposa. Sí, porque las cámaras han captado cómo ella lo empuja a su llegada a Vietnam, donde están de visita oficial. Unas imágenes que han hecho incluso que Macron dé explicaciones.
Se abre el telón y se ve a Macron conversando con alguien antes de salir del avión presidencial cuando una mano con chaqueta roja emerge y le agarra fuertemente por la barbilla. Estupor. Macron, desencajado, se da cuenta de que lo han visto. Sonríe, saluda, disimula y se va por su agresor. Spoiler, agresora. Se cierra el telón y tras unos instantes que se hacen eternos, la pareja reaparece, cada uno por un lado del avión. Dispuesta a comenzar su viaje oficial a Vietnam, Macron le ofrece el brazo a su esposa y Brigitte hace como que no lo ve, le ignora. Descienden la escalerilla separados, serios. Macron, paramos la imagen, con el puño cerrado, digiriendo el momento. Una digestión que se le ha atragantado al Elíseo, porque los Macron son un matrimonio singular. Alumno y profesora, una historia de amor contra viento y marea. Y así lo ha defendido el Elíseo. En un primer momento niega la veracidad de las imágenes hasta que no les queda otra que reconocer que sí. Esta escena que está dando la vuelta al mundo ha sucedido y es real. El propio Macron ha tenido que salir al paso y asegura que estaba bromeando con su esposa como lo hacen a menudo. Denuncia manipulación constante de sus gestos en redes sociales. Gestos que se han seguido mirando con lupa en la recepción en Hanoi, en la que hemos visto complicidad y un hueco quizá más amplio de lo normal entre ellos. Bueno, ya han pasado 10 años desde que se destapó la manipulación de los motores diésel de Volkswagen para que sus coches pasaran las pruebas de emisiones y ocultar así que contaminaban más de lo permitido. Bien, pues ahora un tribunal alemán ha condenado a 4 exdirectivos por fraude. La audiencia considera probado que los acusados estaban al corriente de las manipulaciones que se prolongaron durante años y afectaron además a millones de vehículos. El fraude le ha costado de momento a la compañía más de 32.000 millones de euros. Y en la localidad madrileña de Parla, una mujer ha muerto esta noche durante el incendio de su vivienda. La víctima, de 58 años, se encontraba en el salón en el momento en que se han originado las llamas. Cuando los bomberos han llegado al domicilio, han rescatado a la mujer, que ya había fallecido por intoxicación de humo y por quemaduras. La Policía Nacional ahora investiga lo ocurrido. 7 años después llega el juicio por el accidente de este autobús de Alsa en Avilés que dejó 5 fallecidos. El vehículo se estrelló frontalmente contra uno de los pilares de un puente en obras. La investigación reveló que superaba la velocidad permitida. Además, el conductor padece epilepsia y tomaba medicación, algo que según la Fiscalía ocultó a la empresa. El conductor se enfrenta ahora a una petición de cárcel de 4 años y a una indemnización millonaria. Sin embargo, su defensa sostiene que él es una víctima más. Con muletas por la amputación de una pierna a consecuencia del accidente, el conductor del Alsa ha llegado a los juzgados defendiendo que también es una víctima. Solo vamos a decir que es inocente y que es una víctima más del accidente. Omar López, que padece epilepsia, conducía este autobús que en septiembre de 2018 chocó violentamente contra este pilar de hormigón de un puente en obras de la circunvalación de Avilés. 5 pasajeros fallecieron y 14 resultaron heridos. La Fiscalía pide para él 4 años de cárcel y 674.000 euros en indemnizaciones. Dice que no solo sabía que no podía conducir por la epilepsia, sino que se lo ocultó a la empresa, igual que la medicación que tomaba. Está claro que él no contó a los médicos que tenían que valorarlo como apto o no apto su enfermedad y por lo tanto nadie podía saber en la empresa ni en ningún sitio que él no podía conducir. En este primer día de juicio, su médico de cabecera ha declarado que él solicitó el alta voluntaria tras una crisis epiléptica y uno de sus neurólogos ha testificado que estando de baja, él no conducía su coche particular. Él no conducía el coche familiar con sus hijos. Parece ser que sus hijos son de mejor condición que los ocupantes del autobús. A esto se suma el exceso de velocidad, porque en un tramo de 70 el autobús circulaba a 95 km por hora. Se espera que el conductor declare el jueves, el último día del juicio. Vendían carne sin ningún tipo de control sanitario, tanto a particulares como a restaurantes. Sí, la Guardia Civil ha localizado varios mataderos clandestinos en Ávila, en Toledo y en Madrid. De momento hay 5 detenidos y 12 investigados. La granja de los horrores tenía animales conviviendo con cadáveres en estado de descomposición. La banda criminal poseía varios lugares clandestinos como este.
lo cual trajo consigo el que se tuviera que llevar a cabo el sacrificio de 350 de ellos al encontrarse en condiciones irreversibles. Eran ovejas y cabras, muchas de ellas con síntomas de viruela caprina, lo que supone un problema para toda la cabaña en el país. Un virus que no afecta al ser humano, pero es muy duro con los animales, entonces hay que sacrificarlo. Imagínate si eso pasa al resto de explotaciones. Sacrificaban a los animales con cuchillos de cocina y después los vendían a al menos 10 restaurantes madrileños. Que hemos detectado de distribución de carne, aparte de ciudadanos particulares como tal, principalmente han sido locales de restauración de comida asiática en Madrid. Han tenido que clausurar 4 restaurantes asiáticos en Madrid por peligro contra la salud pública. Es súper importante que haya un control porque muchos de los patógenos que tiene, algunas bacterias, pueden transmitirse al ser humano. En países como Estados Unidos, el descontrol en el consumo de carne de cabra ha terminado en casos de virus letales como el anthrax. Y por sorprendente que parezca, 7 meses después de la Dana, algunos de los municipios más afectados todavía no han completado la fase de recuperación. No, por ejemplo, en Paiporta hay casas que podrían derrumbarse en cualquier momento y los vecinos llevan además tiempo alertando de ese peligro. Aquí los vecinos del centro de Paiporta han visto cómo en las últimas horas esta vivienda que fue gravemente afectada por la Dana se ha derrumbado. Lo han denunciado cientos de veces y una vez más los ha vuelto a poner en peligro. Ellos nos cuentan cómo lo han vivido y qué significa para ellos esta casa. De repente, 8 de la tarde, un ruido pero muy fuerte y se había caído parte ya de las vigas y parte de las paredes y los tabiques de dentro de la casa. Los vecinos estabais pasando por esta calle hace 48 horas. Sí, después de 7 meses, a causa de esto que no ha habido ninguna actuación, se cae y le da a alguien o mata a alguien, en el peor de los casos, tiene que haber otra víctima después de 7 meses de la Dana aquí. Que es un peligro inminente, o sea que esto va a caer, que tienen que mirarlo porque es que va a caer. El bar de Blas linda con la casa derrumbada. Él lleva tiempo pidiendo soluciones. La gente ha estado quejándose al ayuntamiento que está muy lento. Queremos que arreglen las cosas y no damos pie. Es que no. Está todo en el suelo, mi casa está abandonada completamente. Si queremos volver a la normalidad, esto no ayuda. Y vuelves aquí y ya estás recordando cómo era, cómo fue y cómo estamos a día de hoy. Piden solución, derribar, eliminar el peligro para 7 meses después volver a empezar. Hace tiempo ya que somos conscientes de que fumar mata, pero la última encuesta anual sobre tabaquismo pone el foco en el vapeo. El aumento de su consumo entre los más jóvenes está siendo ya preocupante, Bricio. Sí, Laila, lo es y mucho porque aunque se comercializa como una alternativa saludable al tabaco, está demostrado que es mentira, es igual de perjudicial que los cigarrillos, pero muchos jóvenes pican. Si hace un año vapeaban un 6,6% de los jóvenes entre 14 y 18 años, ahora son casi el doble. Y si sumamos el tabaco de liar y los cigarrillos convencionales, casi 1 de cada 5 menores es fumador. Ahora bien, también aumenta la población a favor de medidas contra el tabaco. Un 75% de los encuestados, incluidos los fumadores, están a favor de subir el precio y de ampliar los espacios libres de humo, especialmente espacios junto a colegios, paradas de autobús y playas. Se crearon para dejar de fumar y poco a poco han conseguido el efecto contrario. Yo creo que ahora lo que más se consume es vape. Lo hacía por dejar de fumar y me enganché al vapor. Con sus formas, colores y sabores preocupa el consumo de los más jóvenes. Es que lo que están es enganchando a los adolescentes y no a los adolescentes, ya a niños en quinto, sexto de primaria empiezan a usarlos. Estamos creando una nueva generación de adictos a una edad muy temprana. Según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia, estos vapeadores son la entrada al tabaco. De hecho, el 93% de los que vapean consumen además cigarrillos tradicionales. Ambas adicciones son perjudiciales. La cantidad de tóxico que genera influye en tantísimas enfermedades que realmente es un problema de salud pública, ¿no? En España, unas 50.000 personas fallecen al año solo a causa del tabaco. Me da una cajetilla de tabaco. La sociedad es cada vez más consciente de ello. Aumenta el apoyo a los espacios sin humo. Por ejemplo, un 74% de las personas prohibirían fumar en terrazas. Si se restringiera fumar en esos espacios públicos, como que poco a poco se iría fumando menos. Pero el vapeo se escapa de las leyes del tabaco. Porque, por ejemplo, dentro de las discotecas no te dejan fumar tabaco, pero sí que la gente está todo el rato con el vape. Los médicos piden igualar ambas regulaciones para mitigar así este problema.
Y el próximo curso escolar, los menores de 16 años tendrán ayudas para financiar sus gafas o sus lentillas. El Gobierno se hará cargo de los primeros 100 euros, una ayuda que no dependerá ni de sus ingresos familiares ni de su residencia. Que un niño o que una niña pueda ver bien la pizarra de su colegio o de su instituto, un adolescente, no puede depender del bolsillo de su familia. Bueno, se trata de una iniciativa que llega en un momento de crecimiento de la miopía infantil en España. En la actualidad, el 20% de los niños padece problemas de visión y los especialistas auguran que en 2030 se podría alcanzar el 30%, es decir, casi 1 de cada 3 niños será miope. No toda la culpa la tiene la genética. Pasar más tiempo al aire libre, estar más con luz natural y luego disminuir el número de horas en las tablets, pantallas o móviles. Son 2 factores clave implicados en el deterioro de la visión de los niños. Son miopías que no paran de crecer, que un año tienen una dioptría y al año siguiente de repente tienen 2. Lo evidencian los números. 721.000 menores necesitan lentillas y sus familias hacen malabares para poder pagárselas. Los cristales costaron 400 euros y los del pequeño son 300. Una necesidad de primera mano con barreras de acceso para casi el 10% de la población. Más o menos con esta monturica te puede salir sobre 130 euros. A partir del curso que viene pagaría 30 euros por las gafas de su hijo. Es vital para su rendimiento escolar y su rendimiento visual. Hasta un 30% de casos de fracaso escolar están relacionados con alteraciones en la visión. No es un problema ni que sea torpe ni que no le guste leer, es simplemente que tiene un problema visual y entonces él va a rechazar la lectura porque tiene que hacer un sobreesfuerzo. O simplemente no ve bien la pizarra. La ayuda se dará una vez al año por niño. No es que te solucione el mes, pero por lo menos 100 euros, pues bienvenidos sean. Un desahogo económico para las familias y una inversión para disminuir la pobreza visual. ¿Han pasado calor esta noche? Normal, estamos atravesando la primera hora de calor, lo que no es normal es que haya venido ya en mayo. Pues sí, porque además, si viven en el Valle del Ebro, en el centro de la península o en Andalucía, toca comenzar a entrenar la muñeca para el abanico, también sacar los ventiladores, eso o sudar la gota gorda, vaya, ustedes eligen. El mes de mayo se despide con temperaturas inusuales. 30 grados en mayo a mí ya me parece una barbaridad. Con un calor que llega para quedarse. Ha llovido mucho y entonces coges el sol con alegría. Esta semana en Madrid se alcanzarán los 37 grados y para combatirlo... Sí, agua, mucha agua. Botella en mano y cuando se acaba la fuente a recargar. En el sur siguen subiendo los termómetros. Sevilla ya ha activado los primeros avisos amarillos por temperaturas máximas. Este es el principio. Estamos acostumbrados ya, ¿no? Mucha calor. En Valencia el calor se combate en la playa. De playa, sol. Pero es un calor agradable, aquí en la playa está bien, ¿eh? Sí. Aún así hay que extremar las precauciones. Yo voy con crema, que me mandó el dermatólogo, y con mi gorra como usted me ha visto. Estas horas en casa. Ante la llegada anticipada del calor veraniego. El Kilauea, uno de los volcanes más activos del mundo, vuelve a sorprender con una de sus erupciones. En esta ocasión ha dejado una columna de lava que ha llegado a alcanzar los 300 metros. Una erupción intensa pero breve, porque solo ha durado 6 horas. Este volcán lleva desde diciembre expulsando lava de manera intermitente. El cráter se encuentra en una zona cerrada, por lo que la continua actividad no implica un riesgo para la población. En Hawái y en Chile, un tornado ha dejado al menos 13 heridos y ha causado daños en más de 250 viviendas. Las fuertes rachas de viento que alcanzaron casi los 180 kilómetros sorprendían a los habitantes del sur del país. En la población de Puerto Varas, el viento arrastraba todo tipo de objetos que captaba a su paso, como puertas, ventanas o restos de árboles. Bueno, y nos vamos de combate de kickboxing. Yo me quedo a mirar si eso. El lugar, bueno, pues China, y a los contrincantes no los habíamos visto nunca. No, porque son humanoides, un hito en la inteligencia artificial y robótica deportiva que nos ha dejado con la boca abierta. Como en un ring de verdad, uno frente al otro y listos para combatir. Cualquier movimiento está permitido. Los robots podían ejecutar combinaciones continuas de puñetazos, revés, patadas laterales y rodillazos. Golpear con los brazos suma un punto, siempre y cuando el golpe llega al contrincante, no como este que parece que se ha equivocado de dirección y lanza puñetazos al aire. Las patadas están mejor valoradas, 3 puntos para quien lo consiga, pero cuidado que parece que para estos humanoides la coordinación aún no es lo suyo. Se desequilibran cuando lo intentan y directos al suelo.
caen de cualquier manera, de espaldas, con las piernas abiertas y solo tienen 8 segundos para reincorporarse. Esta competencia es solo el comienzo. Es la primera vez que se realiza este tipo de competición con robots. Se ha hecho con todo tipo de detalles, árbitro, comentaristas y por supuesto un clásico, mano arriba para indicar el ganador. Un combate que termina hasta con celebración. Bueno, pues de boxeo les hablamos también ahora, pero del clásico, del de toda la vida, con el canario Miguel Velázquez. Sí, que pasó a la historia en los años 60 con el apodo del catedrático del ring. Ahora, una poderosa película pues recorre su vida y también su carrera. A sus 80 años, Miguel vuelve a subirse al ring. Ha sido uno de los mejores boxeadores que ha tenido nuestro país. Junto a él recordamos el que calificaron como el combate del centenario. El espectáculo era lo mejor que se podía ver. Es en el que se enfrentó al por entonces campeón de Europa, Pedro Carrasco. Pero llegó un momento que hizo, escupió el protector, estaba reventado. Perdió por solo un punto, pero la crítica deportiva cayó rendida a sus pies, bautizándolo como el catedrático del ring. A él le llamaban catedrático porque no tenía estudios, pero dentro del ring era un boxeador científico, un boxeador que donde ponía la vista, la mirada, ponía el golpe. Desde entonces, su fama y sus logros no dejaron de crecer. Escalón a escalón fue adquiriendo popularidad. Proclamándose campeón de Europa ante el escocés Buchanan y coronándose después como el número 1 del mundo de los pesos superligeros. Y eso que llegó al boxeo por casualidad. El boxeo es o pegar o que te pegue. Si eso no le gusta a ninguna persona, yo empecé a practicar el boxeo como una tabla de salvación. Si tú pasaste hambre una vez, no lo olvidas nunca. Este documental rinde ahora homenaje a Miguel y a toda una generación de oro del boxeo español. A ver, miles de personas y un queso rodando colina abajo. Bueno, eso solo se hace en un sitio, ¿no? Y seguro que ya saben de qué les hablamos y seguro que ya conocen esta imagen. Es una de las carreras más peculiares del mundo. Vean. En esta edición, más de 5.000 personas se han dado cita en Coopers Hill para perseguir esos 3 kilos de queso que bajan rodando. Es una arriesgada tradición de varios siglos de antigüedad que todos los años nos deja imágenes tan increíbles como estas. Increíbles y peligrosas. Bueno, que un artista se haga viral en redes es ya habitual, lo que no lo es tanto es que se hagan virales sus técnicos. Sí, y eso es lo que les ha ocurrido al equipo técnico de Dua Lipa. Al terminar de trabajar, disfrutan del concierto, pero no solo lo disfrutan, sino que lo dan absolutamente todo. Tienen coreografía propia para disfrutar de la música de la cantante, así la verdad es que da gusto ir a trabajar, forman un gran equipo y así bailan al ritmo de uno de los hits de esta diva del pop. Estas grandes obras de arte en murales han llamado la atención del público, no solo su gran tamaño, las telas que cuelgan de ellas hacen que sean todavía más llamativas por ese efecto que provocan con el aire. Bueno, y atentos a esta pareja que sobre una tabla giratoria demuestra sus dotes con el baile y el arte que tienen, Pese a la dificultad de estar en movimiento, bailan y se mimetizan con la tabla de madera, desafiando las leyes de la gravedad. Bueno, un tanto hipnótico también. Sí, verdad que si no puedes dejar de mirarlos. Qué arte. A ver, y el cantador José Mercé, bueno, pues cumple un viejo sueño. Sí, homenajear a su paisano, el compositor Manuel Alejandro. A mí me daba, no respeto, miedo, me daba mucho miedo porque si te salía de lo que era el flamenco ese cerrado de aquella época, te hacían una mala crítica y hasta luego Lucas, y ya te quedabas sin comer 6 o 7 meses. Ese miedo ya es cosa del pasado y Mercedes se atreve ahora con esas canciones que cantaron antes Rafael o Rocío Jurado. Este jueves estará en el nuevo Teatro Alcalá de Madrid.
Bueno, la expectación sobre ella era enorme, pero quedó antepenúltima en Eurovisión. Hablamos de Melody, que tras ese festival no había comparecido en público. Y ahora pues ha roto su silencio visiblemente molesta. La diva ha hablado sobre sus problemas con la delegación, sobre política y hasta de salud mental. En la mano de Melody, un folio con anotaciones con las reflexiones que ha ido escribiendo durante la semana que pidió estar en silencio lejos de los focos tras volver de Eurovisión. Me sorprende muchísimo la que se ha liado. Tras escuchar una vez más esa diva, se ha desahogado desvelando su frustración por no ser del todo dueña de su puesta en escena. Que una vez que yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTV y ellos también deciden qué es lo que quieren. Yo podía haber hecho algo todavía más impactante. La cantante cree que podría haber quedado mejor si RTV no hubiera metido mano en su actuación, que le valió el puesto 24 antepenúltima en una edición marcada por la presencia de Israel. De lo que no sé no voy a hablar, yo voy a hablar de arte. Pero sí quiero dejar claro una cosa, y es que por encima de todo lo que más deseo en el mundo es que haya amor, de que haya paz. En España, Eurovisión alcanzó la política. Pedro Sánchez pidió expulsar a Israel y la oposición llegó a culpar al gobierno del mal puesto por su postura sobre Gaza. No voy a pronunciarme. Una vez que yo hice el Benidorm Fest, ¿vale?, se me exige por contrato no hacer comentarios políticos. Melody no ha querido fijar su posición sobre Israel como han hecho otros candidatos, en una rueda de prensa con poca autocrítica donde ha reivindicado y defendido su actuación y ha contado que lo que más le ha dolido, encima de todo, también está la salud mental. Han sido los comentarios despectivos, dice, de programas de la propia cadena pública. Bueno, y en esta casa estamos de enhorabuena porque juntos el spot de felicitación que Mediaset España realizó estas Navidades ha ganado uno de los premios más prestigiosos del mundo en la industria del entretenimiento televisivo. Sí, conseguimos traspasar la pantalla con una metáfora sobre los voluntarios de la Dana de Valencia que defendía valores como la unión, la solidaridad y el trabajo en equipo, y eso es lo que ha reconocido el jurado de los GEMA Europe Awards. Esta historia de superación y de unión entre el pueblo conmocionó a todos los espectadores. Que nos han recordado lo maravilloso que es el pueblo cuando se ha unido, lo maravillosa que es la solidaridad. Fue homenaje a uno de los momentos más difíciles para el país, tras la Dana en Valencia, con la colaboración de algunos voluntarios que ayudaron tras la catástrofe. Lo único que queríamos es ir a ayudar. Y al final es una unión súper bonita y ibas por la calle y encontrabas a gente de todo el mundo. Ahora el spot navideño 2024 de Mediaset se ha hecho con un GEMA Europe Award, uno de los premios más prestigiosos del sector audiovisual. No es el típico anuncio de Navidad de árbol feliz, regalos y todo eso. Al final es ayuda, cooperación. Este corto navideño, titulado Juntos, es un relato de solidaridad que ya ha traspasado la pantalla. Bueno, pues ya hemos hablado de que viene una ola de calor. Mejor que nos lo explique nuestra compañera. Sí, se viene, exacto. Más que calorcito, mucho más que eso. Rosemary Alker, ¿qué más? Buenos días. Muy buenos días. Hoy tan solo las temperaturas serán algo más frescas en el centro y en el norte del país, sobre todo Castilla y León, a orillas del Cantábrico y en puntos de Galicia. En el resto de España, sin embargo, vamos a pasar calor hasta por lo menos el viernes. La razón son las altas presiones que se apoderan de la mayor parte del país y eso va a traer consigo un ascenso muy gradual de las temperaturas. Lo comenzaremos a notar a partir de hoy. Fíjense en las máximas, llegando ya hasta los 37, por ejemplo, en la ciudad de Sevilla, hasta los 34 en Castilla-La Mancha, 31 en el Valle del Ebro, 33 en la capital. Tan solo a orillas del Cantábrico nos quedamos con valores mucho más suaves, al igual que también en ambos archipiélagos, Ceuta y Melilla. En cuanto al estado de los cielos, los soles más rojizos indican mucho calor y los anaranjados un poquito menos, pero mucha precaución, sobre todo, como les digo, al centro y sur del país, porque por aquí esperamos calor. Además, crecerán algunas nubes de tormenta en zonas de Granada, también en puntos de Teruel, en puntos del Pirineo, y precaución si van a coger el coche ahora en carreteras secundarias, porque podrán toparse con algunas nieblas en zonas de interior. Mañana miércoles siguen subiendo
subiendo las temperaturas en prácticamente toda España. Incluso los soles más rojizos van a ir abarcando la mayor parte del suroeste peninsular, con máximas que otra vez llegarán hasta los 38 grados en Extremadura, en puntos de Castilla-La Mancha y también de Andalucía. A orillas del Cantábrico seguiremos con algunas nubes un poquito más abundantes en zonas del litoral y por la mañana no se descarta alguna bruma en zonas del interior del Principado de Asturias o de Cantabria. Pero por lo general tenemos por delante otra jornada marcada por el sol y sobre todo por el calor que se va a quedar con nosotros hasta por lo menos el viernes. Nada más, que tengan un gran día y sobre todo mucha precaución también al sol, al calor y al índice ultravioleta, que va a ser muy elevado. Pues tomamos nota de todo ello, ¿eh? Protección solar estos días, no se olvide. Te voy a decir, no te dejes la crema. Enseguida regresamos con más noticias. Hasta ahora. Ahora. Volvemos en 3 anuncios. De 53 años se llevó por delante a decenas de personas. Sí, la policía descarta la motivación terrorista y lo califica de incidente aislado. Momentos después del atropello, el primer ministro británico calificaba la escena de espantosa. ¡Oh! ¡No! Este es el momento, el conductor acelera contra la multitud que celebraba el título conseguido por su equipo en la liga inglesa, arrollando a todo el que encontraba a su paso. Hay 27 hospitalizados, 4 de ellos son niños. Israel sigue arrasando Gaza. El último objetivo ha sido esta escuela y 36 muertos, entre ellos varios niños. Solo esta pequeña conseguía sobrevivir y salir de entre las llamas. Israel amenaza además con otro ataque sin precedentes sobre la franja y el mundo reacciona ante tanta barbarie. También Alemania cree que Israel ha ido demasiado lejos, pero descarta el embargo de armas. Y hoy se vota en Bruselas la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego. Un nuevo requisito de Junts para seguir apoyando al gobierno. Necesita el apoyo de todos los países y para ello España ha propuesto asumir los costes de la interpretación simultánea. Los populares se oponen y han pedido también a Vox que busque alianzas para que la iniciativa no salga adelante. Y estamos ante un verano adelantado. Hoy se van a superar ya los 30 grados en buena parte de España y en algunos lugares como Extremadura o Andalucía podrán alcanzar hasta los 40. En pleno mes de mayo estamos ante el primer episodio de calor de la temporada. Bueno, pues empezamos con ese horror que se vivió ayer en Liverpool tras el atropello masivo durante la celebración de la Premier League. La policía ha detenido al conductor, es un hombre británico de 53 años que impactó contra los aficionados y dejó casi 50 heridos. Sí, la policía insiste ahora en que ha sido un incidente aislado y descarta que sea un acto terrorista. 27 personas están hospitalizadas, 2 de ellas en estado muy grave. Cientos de aficionados abarrotaban las calles de Liverpool para ver a los campeones de la Premier, hasta que llega este momento. Un coche entra en la ruta prevista, a la altura de Water Street. Los aficionados le recriminan y la situación se empieza a tensar. El vehículo recorre 250 metros pasando entre la multitud hasta que finalmente acelera y embiste contra ella, dejando a su paso una escena de caos total. Nuestros equipos levantaron rápidamente el vehículo, sacaron a 3 adultos y a un niño de debajo. En total 47 personas han resultado heridas, 27 han tenido que ser hospitalizadas, entre ellas 4 niños, de los cuales uno se encuentra en estado grave. El conductor es un hombre de 53 años que ha sido detenido en el momento. Creemos que se trata de un hecho aislado. Por el momento no estamos buscando a nadie más en relación a él. El incidente no se está tratando como terrorismo. La policía de Merseyside investiga ahora para esclarecer los hechos. Ha arrojado una sombra muy oscura sobre lo que había sido un día alegre para la ciudad. El mundo entero manda hoy sus condolencias a los Reds. Bueno, y hoy estamos muy pendientes de Bruselas porque el Gobierno de España lleva a la Unión Europea el debate para incorporar el catalán, el euskera, también el gallego como idiomas oficiales. Sí, es importante destacar que esta iniciativa es una exigencia de Junts para seguir apoyando a Pedro Sánchez, pero para que la propuesta salga adelante deben aprobarla todos los países. Lluís Tobar.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. El principal obstáculo que se va a encontrar el Gobierno esta mañana, y no es algo menor, es la unanimidad. Esta propuesta, la oficialidad del catalán, del vasco y del gallego, no puede contar con ningún país en contra. Y a esta hora nos consta que cerca de una decena de países todavía tienen dudas sobre el encaje jurídico, legal, pero también económico de la propuesta. Aún así, en el Gobierno están convencidos de que tienen opciones por varias razones. La primera es la presión política y diplomática, que nos consta que en los últimos días se ha trasladado al más alto nivel político, es decir, ya no se negocia aquí en los pasillos de Bruselas, sino que esta negociación se ha trasladado a nivel de capitales, con la implicación directa de los gobiernos, del ministro de Exteriores y también del propio Pedro Sánchez. Además, desde el Gobierno aseguran que en el último año y medio, desde que entró esa propuesta por primera vez en septiembre de 2023 aquí en el Consejo de la Unión Europea, se ha movido ficha y se han presentado nuevos documentos que hacen que mañana estos países que todavía tienen dudas se acaben decantando por aprobar la propuesta. Una nueva trama de supuesta corrupción salpica al Gobierno. Una conversación publicada por El Confidencial revela que una militante del PSOE, que ocupó altos cargos en empresas públicas, buscó información comprometedora para atacar al jefe de la UCO, que es, por cierto, el encargado de vigilar la acción del Ejecutivo. Sí, el PSOE dice que esa militante, Leire Díaz, no habla en nombre del partido. Ella misma ha negado trabajar para los socialistas y dice que realizaba un reportaje de investigación. Esta mujer es Leire Díez Castro. En ese momento era directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos. El Confidencial la sitúa ahora en el entorno del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. En los audios que publica El Confidencial, Leire Díez pide a un empresario procesado en una trama de hidrocarburos, Alejandro Hanlin, información que comprometa al jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas. Yo, con que haya 4 cosas documentadas me vale, no hace falta que sean 250 de presunciones, ¿vale? Tengo una cosa... Con una cosa que te dé ya está muerto. Leire Díez insiste en que necesita que caiga Balas, al que acusa de pertenecer, dice literalmente, a la camorra de la Guardia Civil. A cambio, el empresario quiere saber qué gana él. Si hace justicia conmigo, creerme que yo los desmonto, porque yo no soy un delincuente. Esto es fácil, verás. Si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado. Desde el PSOE niegan rotundamente cualquier relación con Leire Díez. Desmentimos la información, donde incluso nos reservamos acciones legales. Ninguna de las personas que aparecen en esa grabación están en nómina en el Partido Socialista, ni lo han estado nunca. Mientras en el PP le dan toda la credibilidad a la información. Estamos en la decadencia más absoluta, que estamos pasando el momento de mayor dificultad de la democracia española. Y es propio de una organización criminal y es un comportamiento que no puede quedar impune. La Asociación Profesional Independiente de la Guardia Civil ha mostrado preocupación porque se esté tratando de interferir, dicen, en la labor de la UCO. Bueno, y no ha tardado el ministro del Interior en salir a defender a la UCO y también al Gobierno. Dice que nunca han intentado desde Moncloa entorpecer ninguna de sus investigaciones. Don Fernando Grande Marlaska ha insistido en que confía plenamente en todas sus unidades policiales. Yo confío en todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional y siempre actuando bajo principios, que es lo que yo siempre exijo, de neutralidad y objetividad. Por su parte, el Partido Popular se prepara ya para celebrar su Congreso Nacional a principios del mes de julio. Sí, su líder, Alberto Núñez Feijóo, llamaba al voto útil de centro-derecha en el programa de Ana Rosa en esta casa, precisamente cuando Vox compromete aún una mayoría. Queda un mes y atención, porque habrá cambios en los equipos. ¿Quiénes generan la expectación? Atentos a la pantalla, porque eso lo diré cuando toca. Se fijarán también criterios políticos. Un rearme moral y acreditar que el cambio político no solamente es necesario por el desgaste del Gobierno, sino que es oportuno porque hemos de generar una atmósfera de ilusión. Ilusión solicitada ya por Aznar y por Ayuso, y Feijóo apunta alto. Yo quiero 10 millones de votos. Un objetivo que puede verse oscurecido por una gestión, la de la Dana. Creo que ninguna de las administraciones estuvieron a la altura. Creo que hemos tenido muchos errores. Valencia, granero de votos que se torna esencial, y de ahí la pregunta de si Mazón seguirá siendo el candidato a la Generalitat. De eso hablaremos, y hablaremos en el momento oportuno. Y oportuno es el tema de Israel. Esta es la posición. No puede abrir fuego contra la población civil ni impedir ayuda humanitaria. De actualidad también la investigación a residencias de ancianos madrileñas durante la pandemia. Feijóo está convencido de que se aclarará y muestra tranquilidad.
Y al PP salpica este caso, precisamente, el que le vamos a contar, porque hay máxima indignación entre las familias de los mayores que durante la pandemia murieron en las residencias. Sí, ayer iban a declarar los responsables de los protocolos que no permitieron hospitalizarlos en la Comunidad de Madrid, pero todo se ha retrasado porque no se disponía de la documentación necesaria. Antonio Burgueño, asesoró a Ayuso, tenía que medicalizar las residencias. Le llamaron general por su plan de medicina de guerra. No tiene nada que decir, esta era mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. ¿A qué vienen hoy aquí? ¿Qué van a decir? Las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. Esperemos que sea más claro en el juzgado y digan la verdad y apunten hacia quien les dio las órdenes, ¿no? Ya estuve aquí la primera vez y le enseñé a Carlos Moore. Esta señora era mi madre y usted ha colaborado a que muera. Carlos Moore esquiva a las víctimas. Reconoció como testigo que firmó el protocolo que impidió la asistencia. Las personas que tenían cierto grado de discapacidad fueron las que no fueron trasladadas a los hospitales. Entendemos que fueron discriminados. Martínez Peromingo, también por la puerta de atrás. Supuestamente diseñó esos protocolos y los aplicó. Heredó el puesto de Moore. Había por encima de ellos un consejero de Sanidad, había una presidenta de la comunidad. Necesitamos que tiren de la manta. Se utilizaron a los médicos que se iban a emplear para medicalizar las residencias, se utilizaron para llevarlos al IFEMA. Y ahí tenían que ir los que tosían un poquito o los que le dolía la cabeza. Y los graves morían asfixiados. Solo en la residencia de Usera, que ha reactivado esta causa, murieron 42. Y hoy hay una importante cita judicial, declara el abogado de González Amador. Sí, lo hace como testigo en el caso que investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Su testimonio será clave para aclarar si asumió 2 delitos fiscales en nombre de Amador y conocer si difundió ese correo electrónico en el que reconocía los delitos a más gente. Tras 2 citaciones pospuestas, ayer José Luis Ábalos comparecía en la Comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. El exministro ha asegurado que nunca se puso en contacto con ningún miembro del Ejecutivo canario para tratar sobre este tema. Ábalos ha insistido en que no sabe cómo o a través de quién llegó la empresa de Víctor de Aldama implicada en el caso Koldo allí a Canarias. Yo no intermedié con nadie ni hablé con nadie, ni antes, ni durante, ni después, con ningún miembro del Gobierno de Canarias, ni a nivel político ni a nivel administrativo. Bueno, y al mismo tiempo que Ábalos hacía esas declaraciones en Canarias, en el Senado se llevaba a cabo la comisión que investiga los supuestos enchufes del exministro, con varias mujeres a las que habría colocado en empresas públicas. Sí, en esa comisión, declaraba la exgerente de la empresa en la que se contrató a la expareja de Ábalos. Ha desvelado que la obligaron a renunciar para frenar las investigaciones de ese contrato. La exgerente reconoce irregularidades en la contratación de Jessica Rodríguez. Una serie de anomalías. Pero se desvincula de todo. Ni sabía quién era Jessica ni su relación con el ministro. No, si no sabías de su existencia menos de su parentesco. Contradice lo que declaró el viernes pasado en la misma comisión Virginia Barbancho, su subordinada y la superior directa de la expareja de Ábalos. Aseguró en la Cámara que ella le reportó todo a su jefa minuto a minuto. Y que yo tenía elementos que no me gustaban nada. Lo que pasa que me mandaron callar. Pero yo lo puse en conocimiento de mi superior jerárquico, que era mi obligación. Caridad Martín lo niega rotundamente. Nunca le llegó una queja de Virginia Branchano diciendo que... No. El día anterior a la declaración de Jessica en el Supremo, altos cargos del grupo Traxa le instaron a cesar su puesto. Para evitar daños reputacionales a la empresa y por el bien de la empresa. Le pidieron hacer ese sacrificio, dice, que he sido una cabeza de turco. Por lo que pudiese decir la expareja de Ábalos en el alto tribunal. Y novedades en el caso contra el hermano de Pedro Sánchez por su presunta contratación a dedo en la Diputación de Badajoz. La jueza ha anunciado que remitirá la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y lo hará en cuanto le confirmen el aforamiento del líder de los socialistas extremeños, de Miguel Ángel Gallardo. Este mismo consiguió convertirse en diputado autonómico en tiempo récord. Con su condición de aforado, el Tribunal Superior de Justicia puede juzgarlo y es el único que puede hacerlo de hecho, y es también quien tiene la decisión de abrir un juicio oral. Ahora, la magistrada exige a la Asamblea extremeña y a la Junta Electoral que le confirmen el aforamiento para remitir la causa.
Precisamente el secretario del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha renunciado a la presidencia de la Diputación de Badajoz y a su puesto como concejal, pero sí que se va a mantener como aforado. Recuerden que les estábamos contando, solicitó ese aforamiento justo antes de que la jueza abriera juicio oral contra él, contra varios miembros de la Diputación y contra el propio hermano de Pedro Sánchez. Gallardo dice que es víctima de una cacería y que su intención no era escaquearse de esa causa, sino entrar en la Asamblea para liderar la oposición al PP. Y una vez aforado, reta a la presidenta popular a suprimir el aforamiento para todos los diputados extremeños. Están engañando a la gente, porque el aforamiento ni significa inmunidad ni impunidad. Pero como algunos consideran que es eso, eliminémoslo. Bueno, y en el plano internacional, Israel sigue arrasando Gaza. Ahora lanza una nueva orden de evacuación a casi todo el sur de la franja para llevar a cabo un ataque sin precedentes. Como siempre, habla de objetivos terroristas. Sí, pero la realidad es que la mayoría de los muertos siempre acaban siendo civiles. Mientras dos grandes potencias aliadas dejan a Israel impune, Alemania, por ejemplo, acaba de defender el derecho de Tel Aviv a tener armas, se opone a un embargo, armas que provocan historias tan terribles como esta. El fuego devora poco a poco esta escuela de Gaza, mientras entre las llamas aparece la silueta de la pequeña War Halal. Es una de las supervivientes del ataque de Israel al lugar en el que viven decenas de refugiados. El bombardeo ha dejado al menos 36 fallecidos. 6 de ellos son hermanos de Ward. También su madre ha fallecido. Ella, acompañada de su tío, no es capaz de asimilar aún la tragedia. Los cuerpos de las víctimas yacen apilados en la morgue. Entre tanto horror, los equipos de rescate logran sacar con vida a esta otra niña sepultada bajo los escombros. Según esta superviviente, en la escuela solo se refugiaban familias con niños, mientras que según Israel era el escondite de una célula terrorista de Hamas. Mientras Israel sigue escalando en sus ataques, en unos días se cumplirán 600 desde el inicio de la guerra. Ahora su ejército prepara otro ataque sin precedentes y ha ordenado el desalojo del sur de la franja. En una Gaza ya arrasada se ha pedido a la población evacuar zonas como Han Yunis, destruida al 95%. El objetivo, según los planes militares filtrados a la prensa israelí, es controlar el 75% del enclave en los próximos 2 meses. Bueno, prometió que pondría punto y final a la guerra en Ucrania, pero Donald Trump obtiene como respuesta de Vladimir Putin sucesivos y letales ataques rusos contra territorio ucraniano. El presidente estadounidense ha perdido la paciencia y ha llamado loco a Putin. Sí, desde el Kremlin dicen que Trump está sometido a una enorme carga emocional. La paz en Ucrania no parece estar cerca y Estados Unidos ha empezado a hablar ya de sanciones a Rusia. Dori Toribio. El presidente Donald Trump ha dejado la puerta abierta a imponer sanciones adicionales contra Rusia, algo que ya ha sugerido antes, pero que no ha concretado hasta ahora. Más bien al contrario, con todos esos gestos y buenas palabras hacia Vladimir Putin. Pero ahora Trump parece endurecer el tono y por eso aquí en Washington ahora también está aumentando la presión de muchos republicanos en el Congreso, como el senador Chuck Grassley, que piden a la Casa Blanca que tome ya medidas contra el Kremlin. Y mientras es evidente que la frustración del presidente Trump está aumentando con la guerra en Ucrania, en sus últimos mensajes ha cargado contra Putin, diciendo que se está volviendo loco, y también contra Zelensky, diciendo que todo lo que sale de su boca es un problema. 28 de febrero, Donald Trump abronca ante la prensa al presidente ucraniano en el despacho Oval por jugar, decía, con la Tercera Guerra Mundial. A los 2 meses, en el funeral del Papa, se acercan frente a frente en una silla, a centímetros, como en una confesión, y charlan en susurros. Cuando Putin boicotea, ahora en mayo, la cumbre de Estambul con Zelensky, Trump viene a darle la razón otra vez. Esto solo se arregla cuando hablemos entre nosotros. Hablaron hace pocos días, fue bien parece. Hace horas llamaba loco al presidente de Rusia y lo amenazaba con más sanciones. En fin, las 24 horas en las que iba a arreglar la guerra de Ucrania se están haciendo eternas y mareantes. Más vaivenes sin un panel al menos tan grande como el que sacó aquel día el presidente. Es imposible saber cuál es la situación actual en la negociación arancelaria con cada país o empresa, de tantos pasos adelante y atrás. También prometió
soluciones rápidas en Gaza y con el programa nuclear iraní con amenazas hiperbólicas que de momento no se concretan. La gran duda es si la crónica minuto a minuto de lo que ocurre en su cerebro y que él mismo retransmite es parte del agotador arte de la negociación. O responde, como asegura su antiguo gurú Steve Bannon, a una estrategia de aturdimiento de los medios de comunicación para que no sepan, dice, por dónde vienen los tiros. Bueno, tremenda la que se ha liado por unas imágenes del presidente francés, estas que están viendo, con su esposa. Sí, las cámaras han captado cómo ella lo empuja a su llegada a Vietnam, donde están, por cierto, de visita oficial. Unas imágenes que han hecho incluso que Macron dé explicaciones. Se abre el telón y se ve a Macron conversando con alguien antes de salir del avión presidencial cuando una mano con chaqueta roja emerge y le agarra fuertemente por la barbilla. Estupor. Macron, desencajado, se da cuenta de que lo han visto. Sonríe, saluda, disimula y se va por su agresor. Spoiler, agresora. Se cierra el telón y tras unos instantes que se hacen eternos, la pareja reaparece, cada uno por un lado del avión, dispuesta a comenzar su viaje oficial a Vietnam. Macron le ofrece el brazo a su esposa y Brigitte hace como que no lo ve, le ignora. Descienden la escalerilla separados, serios. Macron, paramos la imagen, con el puño cerrado, digiriendo el momento. Una digestión que se le ha atragantado al Elíseo, porque los Macron son un matrimonio singular. Alumno y profesora, una historia de amor contra viento y marea. Y así lo ha defendido el Elíseo. En un primer momento niega la veracidad de las imágenes hasta que no les queda otra que reconocer que sí. Esta escena que está dando la vuelta al mundo ha sucedido y es real. El propio Macron ha tenido que salir al paso y asegura que estaba bromeando con su esposa como lo hacen a menudo. Denuncia manipulación constante de sus gestos en redes sociales. Gestos que se han seguido mirando con lupa en la recepción en Hanoi, en la que hemos visto complicidad y un hueco quizá más amplio de lo normal entre ellos. Bueno, ya han pasado 10 años desde que se destapó la manipulación de los motores diésel de Volkswagen para que sus coches pasaran las pruebas de emisiones y ocultar que contaminaban pues más de lo permitido. Ahora un tribunal alemán ha condenado a 4 exdirectivos por fraude. La audiencia considera probado que los acusados estaban al corriente de las manipulaciones, que por cierto se prolongaron durante años. Afectaron a millones de vehículos. El fraude le ha costado de momento a la compañía más de 32.000 millones de euros. Y en la localidad madrileña de Parla, una mujer ha muerto esta noche durante un incendio en su vivienda. La víctima, de 58 años, se encontraba en el salón en el momento en que se han originado las llamas. Cuando los bomberos han llegado al domicilio, han rescatado a la mujer, que ya había fallecido por intoxicación de humo y por quemaduras. La Policía Nacional investiga lo ocurrido. Y 7 años después llega el juicio por el accidente de este autobús de Alsa en Avilés, que dejó 5 muertos. El vehículo se estrelló frontalmente contra uno de los pilares de un puente en obras. La investigación reveló que superaba la velocidad permitida. Además, el conductor padece